Bueno, estamos con Mario Sobarzo, académico de la Universidad de Santiago de Chile, dedicado al tema de filosofía política principalmente. En primer lugar, agradecemos a Mario que nos haya recibido y que pueda compartir con nosotros algunas reflexiones. Bueno, Mario, partamos primero por el tema de educación. Nos gustaría si nos pudieras compartir alguna reflexión respecto a la educación, partiendo, como señalábamos, como qué es educación. Sí, mira, muy interesante la pregunta y la verdad es que para nosotros hoy día, en pleno siglo XXI, la concepción de que la educación es un derecho es algo más o menos aceptado, o sea, como que poca gente te cuestionaría el hecho de que la educación no sea un derecho. Algunos teóricos quizás, pero son muy marginales. Pero eso, que es hoy día aceptado más o menos transversalmente, se nos olvida que tuvo un origen histórico y que no deja de ser muy interesante que justamente haya aparecido gracias al mundo protestante. Hasta el siglo XV, la educación que se le daba justamente a los niños, a las niñas, en general al bajo pueblo, era muy limitada, era muy pequeña, muy poco. Carlomagno en algún momento en la Edad Media había intentado generar escuelas para alfabetizar a los niños, pero habían sido proyectos muy marginales y que no tuvieron gran éxito. Por eso es que sorprende mucho esta idea, como te digo hoy día, de que nosotros aceptemos que la educación es para todos. ¿Cuándo aparece esto? ¿Cuándo emerge esto? Justamente con la Reforma Protestante. Cuando es que Lutero efectivamente hace la traducción de la Biblia. Sabemos que es el primer libro traducido al alemán en su momento, y el primer libro editado en una imprenta, justamente lo edita Gutenberg porque quiere dar a conocer. Es una ruptura cultural, ideológica, política también, porque la Iglesia Católica tenía prohibido que los libros de cualquier índole, especialmente la Biblia, fueran traducidos a lenguas vernáculas. Los libros religiosos tenían que ser en latín, era una obligación. ¿Qué es lo que hace Lutero? Rompe con esta tradición, lo publica en un idioma que es un idioma moderno, que es el alemán, para darlo a conocer y que todo el mundo pueda acceder a la palabra directa de Dios. Eso lo llama Lutero educación popular. Una cosa muy interesante, que es un concepto que hoy día sigue siendo utilizado justamente por los movimientos sociales para hablar de la educación del pueblo y no de la educación de la élite, una educación que realmente libera al pueblo. Claro. Lutero, su objetivo es que cualquier niño y niña pueda conocer y pueda leer la Biblia, porque pueda acceder directamente a la palabra, al Evangelio en el fondo, al conocimiento que le es transmitido por el Espíritu Santo, porque no se necesita tener conocimiento, información o ser un doctor en doctrina religiosa para poder entender la palabra de Dios. Ese es el supuesto básico. Y de ahí se empieza a educar justamente a las clases populares en el tema de lo que es la alfabetización, el aprender a leer y escribir, aprender a leer y escribir con sentido. No simplemente repetir como loro, sino que ser comprensivo respecto a esto que está planteando. Y en ese sentido, nosotros vemos que los estados modernos, y especialmente los países justamente protestantes, como Alemania, como Holanda, como Suiza, son los primeros países que empiezan a incorporar grandes masas de población al sistema de alfabetización, a enseñarles matemáticas, a enseñarles conocimientos que van más allá de lo que es los rudimentos más básicos del tema educativo. Simplemente aprender a obedecer órdenes era lo que se hacía antes, ahora se trata de buscar una educación que sea liberadora. En ese sentido, lo que nosotros hoy día pensamos como educación, como algo que es fundamental para lo que es nuestro desarrollo como persona, la verdad es que tiene esta raíz que es una raíz religiosa y específicamente protestante, una cuestión que normalmente no se toma en cuenta. Posteriormente, ya con la Revolución Francesa, se le da un impulso nuevo porque efectivamente los estados se dan cuenta de que si ellos quieren ser competitivos en el nuevo sistema internacional que está surgiendo, que se está desarrollando en ese contexto, hay que hacerlo con la educación. O sea, hay que educar a la gente porque eso te hace ser mucho más competitivo en temas económicos, tener gente más preparada, poder tener ingenieros que ayuden al desarrollo de la industria, que ayuden al desarrollo de la infraestructura, los puentes, etc. Entonces hay un impulso desde los estados. Pero lo primero es otro. Lo primero es el tema de una educación para poder leer la Biblia.
Ya. Y hoy día, bueno, tenemos ya todo un desarrollo nuevo de lo que entendemos por educación, llegamos a estar discutiendo incluso con respecto a las competencias, por las cuales yo soy bastante crítico, porque creo que hay una dimensión que es mucho más profunda que simplemente el saber hacer o lo que sea demostrable. Hay cuestiones que nosotros no podemos evaluar en forma inmediata, sino que tenemos que esperar muchísimos años antes de que alguien pueda decir, oye, este aprendizaje que tuve cuando niño tiene hoy día significado para mí. Pensemos nada más en la sabiduría que nos transmiten nuestros padres, que nos transmiten nuestra familia, ¿cierto? Esas cuestiones realmente uno las alcanza a entender cuando es adulto. Entonces, si nosotros nos centramos solamente en lo que hoy día se entiende por educación, la verdad es que perdemos toda esta dimensión humana mucho más profunda, que no es cuantificable, que no es medible, que no es simplemente evaluable en el corto plazo, sino que requiere una mirada de largo plazo para poder construirla, para poder desarrollarla. Perfecto. Muchas gracias por eso. Otra pregunta. ¿Qué piensas tú? ¿Qué reflexión nos puedes compartir respecto a la mercantilización, digámoslo así, de la educación y la actual bueno, eso desde una perspectiva histórica y posteriormente el efecto que esto ha tenido en Chile en relación a la desigualdad? Bueno, es muy terrible, porque aquí hay que recordar, ¿no? A propósito de esto que estábamos hablando, de que hasta el año 1980, incluso tú puedes rastrear los libros de educación y te vas a encontrar de que la palabra calidad de la educación no aparece. Existe la palabra masificación de la educación, es decir, tratar de llegar a gente que en ese momento no tiene educación. Existe la idea de la educación que se expanda por la sociedad y que vuelva a darle significado. Existen conceptos que aquí en Chile son muy fuertes porque llega Paulo Freire, ¿cierto? Quien además es un tipo muy cercano nuevamente a temas religiosos y que considera que la educación es fundamental para el desarrollo integral de la persona, etc. Pero el tema de la calidad de la educación se nos introduce justamente como un concepto ligado a lo económico. Si tú piensas en el concepto de calidad, por ejemplo, lees Aristóteles, te vas a dar cuenta que justamente Aristóteles rechaza la idea de que la calidad se puede cuantificar. O sea, la calidad es exactamente lo contrario de algo que se cuantifica. Yo puedo efectivamente decir que tengo 3 galletas y que eso es más que tener 2 galletas. Pero decir que alguien tiene más educación es algo contradictorio, porque la educación tiene que ver con las necesidades de nuestras vidas, con aquello que nos permite vivir más dignamente, aquello que nos permite ser más personas. Y eso no es una cuestión cuantificable, no es una cuestión que podemos decir tener más conocimiento te hace mejor persona, no parece razonable, ¿no? Es como que alguien dijera que una persona es menos persona porque le falta una pierna. No consideraríamos que menos persona por eso. No tiene que ver la cantidad, no afecta a la calidad. Pero ¿qué ocurre? Entra este discurso economicista vinculado a que el año 1974 aparece un concepto que se llama el concepto de capital humano, que señala justamente que nosotros somos al igual que cualquier otro bien, algo que podemos agregarle riqueza si es que lo cuantificamos, si es que le metemos más cosas. Entonces, si tienes un posgrado, si es que has hecho más una carrera universitaria, si es que pasaste por un mejor colegio, eres mejor que el otro. Tienes más capital que el otro en términos de desarrollo humano. Y entonces empezamos a diferenciar, ¿no? En el fondo, los diferentes tipos de educación y empezamos a tratar de buscar mejorar, pero mejorar bajo estos criterios, ¿no? Tener más información, tener más formación, tener más títulos, haberlos hecho en mejores lugares, etc. Y empieza todo un proceso de competencias entre uno y otras personas. Y en Chile es muy terrible esto porque justamente por motivos de la dictadura de Pinochet, se nos tergiversa el sentido de lo que venía siendo el proyecto educativo chileno, que trataba de masificar la educación para mucha gente, para el pueblo. Finalmente, el año 73 teníamos un 16% de la población chilena que estaba llegando a la formación terciaria, o sea, a centros de formación técnico, hoy día actuales centros de formación técnica, en esa época institutos profesionales, a la universidad. Y ese porcentaje recién lo volvemos a recuperar en la década de los 90. O sea, estamos hablando que en 20 años el crecimiento de la población universitaria disminuye, no aumenta. Es porque justamente no hay un proyecto de desarrollo país con respecto al tema de la educación. Y la dictadura, ¿qué es lo que hace? Lo convierte en un tema individual. No deja de ser interesante que el creador del sistema de financiamiento de la educación nuestra, que es un financiamiento a la demanda, es decir, al estudiante, que es lo que se conoce como el voucher o el subsidio al estudiante, que hace que cada vez que el estudiante va a clase se le paga a la escuela. Si el estudiante no va a clase no se le paga ese dinero a la escuela. Por eso es tan importante para la escuela medir la asistencia, porque tiene que ver con la posibilidad de recibir ese subsidio. ¿Qué es lo que ocurre? Ese modelo la primera vez que se aplica en el mundo es en Chile.
Pero además de eso, Gerardo Joffre, este creador de este sistema, el año 1988, en la revista de Centro de Estudios Públicos, reconoce de que lo que ellos quieren crear es un sistema de educación pública que garantice los mínimos apenas, porque aquellos que quieran tener una mejor educación tienen que invertir. Y lo plantea así, invertir en la educación de los hijos para que ellos puedan ser más competitivos. Si usted quiere que a su hijo le vaya mejor, pague, porque de otra forma lo que usted va a tener es una educación simplemente básica, una educación con los mínimos requeridos. Entonces empieza a ocurrir justamente que nosotros empezamos a separar el sistema educativo. Lo hacen muy conscientemente, piensan que lo que hay que hacer es justamente crear un sistema educativo para las clases bajas, para las clases medias y para las clases altas. Y entonces vemos que hoy día tenemos los colegios particulares pagados, que históricamente siempre han sido un 7% de la población, que son para la gente de muy élite, ¿no? La gente que tiene mucho dinero, que además tiene familias con apellido, que se relacionan entre ellos, que comen los días domingos juntos, que van a la misma iglesia, y ojo con esto, porque recordemos el caso de Caradima y la relación con la parroquia del Bosque, donde es que se forma una parte importantísima de la élite, y son apellidos muy aristocráticos, etc. Y tenemos esas escuelas para el 7% de la población. Tenemos una escuela para las clases medias que pueden pagar algo de los niños que pueden ir a la escuela, que es justamente con subvención compartida, modelo creado el año 1994, terminando el gobierno de Patricio Aylwin, cuando era ministro de Educación Jaime Arrate, justamente, que es el que firma este decreto que permite justamente que se genere financiamiento compartido para financiar la educación de los hijos. Y el sistema de educación municipal, que como te digo es el nivel más básico, el nivel que se deja simplemente para los cabros que no pueden ir a otro lugar, que nadie los quiere recibir en otro lugar porque tienen problemas de mala conducta, porque han aprendido menos que el resto, etc. Entonces tenemos un sistema que está tan segmentado, que está segmentado por clases sociales, que está dividido por clases sociales. Eso es un invento nuestro y que posteriormente se exportó a otros países. De hecho, no deja de ser interesante que Suecia aplica estas políticas en los últimos 15 años. En un momento logra privatizar una parte de su sistema educativo, que era un orgullo justamente para el modelo sueco, que era un modelo socialdemócrata de protección de la educación, permite la privatización, pero hace 4 años atrás, 5 años atrás, explota la situación porque una escuela quiebra y deja cerca de 2.000 chicos que quedan en la calle porque su escuela ya no puede financiarse. Y los suecos, sorprendidos porque no estaban acostumbrados a que la escuela quebrara, reclaman contra eso, y hoy día tenemos políticas que dicen esto nos dejó en muy mala situación. De hecho, bajaron en los rankings, el ranking PISA, que es el que mide justamente la calidad de la educación en la OCDE, bajaron del ranking, pasaron de los primeros lugares a un lugar de la media, y esto se lo atribuyen justamente al proceso de privatización de la educación con su segmentación, porque lo que es importante recordar es que los sistemas educativos son sistemas, es decir, todo lo que tú haces en un lugar afecta al resto. Si yo hago una política escolar, eso afecta finalmente al sistema universitario, porque ese chiquillo va a tener que terminar a lo mejor o va a terminar en la universidad. Entonces, a la larga repercute. Lo mismo con las universidades. Si hoy día afectamos la formación de los profesores, eso repercute en la formación futura de los niños. Entonces, todo esto es integrado. Entonces, cuando yo hago una alteración en una parte del sistema, lo que estoy haciendo es destruirlo completo, dañarlo completo. Lo que tenemos nosotros hoy día con este 7% de la educación privada, lo que está haciendo es afectar el sistema completo, porque prohíbe, le impide a una parte, al 93% restante, acceder a los cargos de poder, por ejemplo, político, económico. Si tú mides la cantidad de los gerentes generales de las grandes empresas en Chile, y esto ha sido un estudio que hizo Laborum, una página de trabajo, te dicen que el 50% de los gerentes de Chile han salido de menos de 7 colegios, y que son colegios particulares con nombre y apellido, el Grange, el St. George, etc. O sea, son esos los gerentes. Tú vas, si estudias ahí, puedes llegar a ser gerente. El 60% de los políticos estudiaron en colegios particulares, a pesar de que los colegios particulares reciben solamente el 7% de la matrícula. O sea, hay una disociación, una desigualdad que perjudica justamente a la mayoría de la población y beneficia a una parte muy pequeña de ella. Perfecto. Para ir concluyendo un poco, desde tu perspectiva, algunos desafíos hacia los cuales nosotros como sociedad chilena tenemos que transitar para, digamos, superar esta idea tan discriminatoria respecto a la educación. No sé, ¿alguna reflexión? Sí, yo creo que fundamentalmente han habido cambios, sin duda, no se puede decir que no.
pero todavía son muy pocos los cambios, todavía no son suficientes para poder retornar o para poder construir un nuevo sistema de educación pública. Incluso con la nueva ley de educación pública que se está tramitando actualmente, que ayer acaba de ser aprobada en el Congreso en su tramitación más general, vemos de que hay cosas que van a quedar amarradas por muchos años y que van a terminar por destruir la educación pública. Una es justamente este sistema de financiamiento por asistencia del estudiante. ¿Por qué? Porque las clases populares asisten menos a la escuela, por muchas razones, porque le ven menos expectativas a poder entrar a la universidad, porque se enferman más los niños de clases más bajas, las niñas y niños de clases más bajas, por los grados de hacinamiento de las casas, por los grados de ventilación, por la forma en la cual se calefaccionan los hogares. No es lo mismo calefaccionar con parafina, que es mucho más contaminante, que genera monóxido de carbono, que calefaccionar con electricidad, que no genera nada. Entonces eso también genera que haya más enfermedades en los inviernos y por tanto hay menores tasas de asistencia, y eso repercute en que como el sistema de financiamiento es por la asistencia del chiquillo, de la chiquilla, esas escuelas reciben menos dinero, entonces a la vez en el mismo modelo de mercado son menos competitivas y genera un proceso de desigualdad. Entonces eso no se ha cambiado y la ley no lo estableció. Se le permite a algunos municipios a mantener las escuelas porque se considera que hacen bien el trabajo, pero en realidad no es que hagan bien el trabajo, porque lo que ellos hacen es tomar a los mejores estudiantes de muchas comunas de Santiago, pensemos en Providencia, en Santiago Centro, y ellos justamente logran captar a estos estudiantes que no van a la comuna de La Pintana, que no van a la comuna de Pedro Aguirre Cerda, porque los colegios ahí no son tan buenos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Lo que se llama el proceso del descreme. Se les saca a los mejores estudiantes y llegan hasta el liceo. Y eso, por supuesto, que hace que aparezcan con muy buenos rankings, porque claro, este chiquillo tiene mucho más capital cultural por perfecto sus padres. Padres que son profesionales a veces, o que han tenido biblioteca en la casa, o que tienen computador. Todas estas cuestiones que para uno dice, bueno, pero ¿qué pueden tener que ver? Claro que benefician el hecho de que este chiquillo tenga más capital cultural que el que tiene la otra persona, o sea, que tiene más conocimiento y por lo tanto a la hora de dar una prueba tiene más posibilidades de que le vaya bien. Y eso es lo que hace la medición de la prueba de selección universitaria o lo que hace el CIMSE. Mide el capital fundamentalmente que tiene la familia más que lo que el chiquillo aprende en la casa. Entonces, por supuesto que este modelo es perverso porque descrema y además discrimina a chiquillos que son de comuna, justamente no porque ellos vengan de más lejos, de más cerca, o porque en realidad tengan que ir a esa escuela, sino porque ellos tienen más posibilidades de acceder a ese sistema educativo, tienen más posibilidades de entrar a esta cuestión. Entonces, mientras no cambiemos esos entramados legales, no vamos a poder cambiar el fondo. Pero para cambiar un entramado legal, lo primero es que la sociedad tiene que cambiar su mentalidad. Mientras la sociedad siga pensando, a mí lo que me importa es salvar a mi hijo, salvar a mi hija, y no me importa lo que pasa con el niño de más allá. O sea, el individualismo... El individualismo, ese es el gran problema. Mientras no cambiemos eso socialmente, la verdad es que es poco lo que se puede hacer. Cuando es que a ti te dicen que tus fondos en la AFP son tuyos, pero tú dices, bueno, pero ¿puedo sacarlo si tengo un problema económico? No, no puedo. Puedo decidir cómo se invierte en sí, pero solamente dentro de 5 posibilidades, ahí están los límites. Puedo decidir quién quiero que lo financien o qué empresa quiero que financien con mis fondos. No, no puedo, porque el que lo decide es un corredor de bolsa que está contratado por la AFP y que no depende de ti. Puedo decidir si es que se hace propaganda con mi dinero, por ejemplo, para beneficiar el sistema de AFP. No puedo. Entonces no eres dueño de tu plata. Eso es un principio básico. Algo semejante sucede con el sistema educativo. Cuando nosotros no podemos transformar el sistema educativo es porque en realidad no nos pertenece, porque les pertenece a otras personas, y no es casual que quienes hayan apoyado un porte importante la reforma de la nueva educación pública, como se le ha llamado, sea la democracia cristiana, que es uno de los principales dueños de escuelas particulares subvencionadas. De hecho, uno de los financistas de la democracia cristiana se llama Walter Oliva y es un tipo que ha hecho su riqueza justamente creando escuelas y creando asociaciones técnicas educativas que le hacen aporte, a las escuelas en perfeccionamiento para sus profesores. Entonces tiene la escuela y contrata a estas mismas ATES para que les den servicio, o sea, finalmente lucran por ese lado. Entonces, claro, hay una defensa corporativa de una parte importante. Pongo el ejemplo de la cristiana, pero aquí es transversal, PPD, PR, Renovación Nacional, la UDI, o sea, etcétera. Tienen todos intereses metidos en el sistema educativo porque es una buena forma de financiamiento para los propios partidos políticos. Entonces, mientras no cambie eso, es muy difícil que nosotros podamos tener una educación que realmente sea integrativa como sociedad, que nos haga sentirnos todos parte de un mismo país. Y el peligro de eso es un peligro que tiene que ver también con nuestras relaciones internacionales y también con nuestras relaciones nacionales. Un país dividido es un país que está en vía de desaparecer, en vía de disolverse. Y ojo, porque a nosotros nos parece muy lejano lo que ocurrió con Yugoslavia, pero hay que recordar que antes del estallido de los
brotes nacionalistas, Yugoslavia justamente vivía un proceso de descomposición producto de las diferencias culturales que se iban generando al interior del propio país. Así que hay que tener ojo porque estos son muy peligrosos para las naciones, el hecho de destruir sus sistemas educativos porque termina por destruirse el propio sistema político y la propia institucionalidad que lo mantiene unido. Así que no es un tema menor lo que hoy día vivimos con la disgregación del sistema educativo. Y lo vemos, pongo un ejemplo muy práctico, que es el caso de el chaneo, el famoso chaneo, que es lo que hacen los niños de clase alta, los jóvenes de clase alta, que van a buscar chicas a la clase baja para poder acostarse con ellas los fines de semana en las fiestas. Ese estudiante, ese joven que hace eso es porque no tiene ningún respeto por la otra persona, no le importa a la chica, lo que quiere es simplemente satisfacer sus deseos. Cuando tenemos eso es porque tenemos una sociedad que no se ve a sí misma como una sociedad unitaria, se ven como dos grupos distintos que no tienen ninguna relación con el otro. Por eso te puedes sentir con el derecho de hacer lo que tú quieras con la otra persona. Mario, otra pregunta. ¿Qué piensas tú de estos proyectos educativos confesionales? Que se supone que estamos en una sociedad que es bastante pluralista y, por ejemplo, pienso en lo sucedido con el aborto y la Universidad Católica, que algunos aluden a algo muy tragicómico, digamos, que el rector se siente como la libertad de conciencia tal vez del hospital y de la misma Universidad Católica, o algunos colegios también que tienen esta visión confesional. ¿Qué piensas tú? Mira, yo encuentro que es muy complejo en una sociedad de carácter laico el hecho de darle tantos derechos. Especialmente porque la Universidad Católica, primero, es una universidad que pertenece a otro Estado. No pertenece al Estado de Chile, pertenece al Estado del Vaticano. Es una universidad del Papa, y de hecho su nombre lo dice, Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, es la universidad en la que el Papa es el que dicta quién es el rector, es la universidad en la que los nombramientos incluso pasan por las autoridades pontificias nombradas por el Papa, el arzobispo, por ejemplo, Santiago, aquí en Santiago, o en Valparaíso, también Pontificia Universidad Católica de Valparaíso lo nombra el arzobispo el Papa. Entonces, tenemos una situación donde es que un Estado puede permitir, por supuesto, no debería haber una limitación a que puedan existir estos proyectos, pero el problema está en que nosotros financiamos esos proyectos y la Universidad Católica es una de las universidades que más recibe recursos de parte del Estado para financiar un proyecto que no es tolerante. Es más, que podríamos calificar de una dictadura moral, porque justamente una de las cosas que el rector señaló no es que simplemente no se vayan a practicar abortos en la clínica, lo cual ya es discutible porque, como te digo, recibe recursos de todos los chilenos, por tanto, si es recurso de todos los chilenos, debería aplicarse la ley con mayor razón. ¿Por qué tenemos que financiar una institución que dice que no quiero aplicar la ley? Pero el problema no es solamente ese, es que además el rector le prohíbe a los profesores o a las personas que trabajan en la Universidad Católica que lo practiquen en cualquier otro lugar. O sea, está limitando algo que es un derecho, que es el derecho justamente a poder ejercer tu labor libremente. Y dice entonces que prima el hecho de trabajar en una institución para limitar lo que es tu conciencia. Creo que ahí es donde es que justamente hay una imposición que me parece muy poco cristiana, por una parte, porque en realidad el cristianismo la verdad es que es bastante tolerante en sus orígenes, es una religión perseguida, no es una religión persecutoria. Eso es una derivación de los católicos cuando entran en contacto con el Imperio Romano, cuando se integran en el Imperio Romano, pero en su origen es una religión de respeto. O sea, hay que recordar que Cristo que lo que hace justamente es recibir a las prostitutas, recibir a los enfermos, o sea, aquellos que nadie quería recibir. Entonces, el cerrarse, el tomar esta posición, está más cerca de una posición política más que de una posición religiosa. Pero además, y esto es el problema de fondo, el problema es que se financian estos proyectos privados, con intereses confesionales privados, con fondos de todos los chilenos. Ahí es donde uno se pregunta, bueno, el tema religioso, si uno quiere vivirlo, por supuesto, vívalo en forma privada, pero ¿por qué tiene que ser financiado nacionalmente? ¿Por qué tiene que ser financiado con impuestos de todo? Lo mismo con la Avenida del Papa. ¿Por qué se le permite a las empresas que donen dinero el hecho de descontarlo eso de sus impuestos? Cuando es que justamente los impuestos, la característica es que lleguen a todo el mundo, no solamente a un grupo. Cuando es que yo puedo decidir a quién le voy a dar mis impuestos, en realidad eso no son impuestos, son donaciones, llamémoslo de otra forma, pero no son impuestos. Y ahí yo creo que tenemos un problema grave que tiene que ver justamente con que hay un grado de guante blanco con algunas instituciones religiosas que no es igual para todas. Y ahí donde es que uno empieza a decir, bueno, ¿por qué esta diferencia? ¿En qué radica esto tan leonino, ¿no? que impide justamente que ciudadanos puedan ejercer su derecho a la libertad de trabajo solo por trabajar en una institución y esa institución además es financiada por todos? Ahí es contradictorio por lo menos. Ya. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti, Daniel.